Vale. Bueno, las leyes del juego pues son las que marca un sistema económico como es el capitalista. Entonces es como cuando ocurre una burbuja inmobiliaria. ¿A quién responsabilizas cuando todos se benefician? Que es como lo que ocurre en una burbuja inmobiliaria. ¿A quién responsabilizas cuando, aunque haya gente que esté advirtiendo de que va a salir mal, durante un tiempo bastante largo, todos salen ganando? Todos los que pueden participar en la burbuja, que no son toda la ciudadanía, desde luego. Pero sí se puede decir que hay economistas muy influyentes en las mejores instituciones internacionales, en las más poderosas, que decían que dejarlo todo tal y como estaba era lo mejor que había que hacer. Tanto que Robert Lucas, un premio Nobel de Economía, escribió en el 2005, creo recordar, que fue el año, escribió que nunca iba a haber una crisis económica más en el mundo desarrollado. Premio Nobel. Entonces, evidentemente, hay una responsabilidad que si se ve el documental Inside Job, pues sabes que hay conflicto de interés entre los economistas que suelen asesorar a los gobiernos, porque al final, en fin, si veis nuestra clase política, veis a Rajoy y Zapatero, sabéis que tampoco son ellos los que toman las decisiones, se ve desde lejos. Entonces, creo que al final los economistas convencionales, y no es que sean mis rivales, sino que al final son los que toman las decisiones, pues también, por un lado, por una función ideológica de que les interesaba marcar esas pautas porque se veían beneficiados, y por otra parte porque se basaban en modelos teóricos profundamente erróneos en los que creían con fe, y en muchos casos pues con verdadera fe. Muchas de las preguntas son sobre la deuda, entonces la dejo para el final. La deuda, tanto privada como pública, ¿qué pasaría si se impagara tanto una como otra? Y son interesantes. Yo creo que, bueno, paso directamente a la pregunta de lo del País Vasco, Navarra y el concierto económico. Como en el capitalismo todo es competencia, como decía antes, hay algo que se llama competencia fiscal, y es que para intentar atraer el capital se le dan facilidades. Esto es muy clásico de los países del tercer mundo, que para atraer a las empresas multinacionales bajan sus impuestos continuamente más que el vecino para atraerles, igual que también bajan más los salarios. Entonces, en este sentido, elementos o circunstancias geográficas que hacen que, digamos, jurisdicciones que permiten que unos puedan bajar más los impuestos, subirlo menos que el rival, pues producen una competencia fiscal. Es uno de los elementos que dejaron sin perfilar en la Unión Europea, sabiendo que si no lo perfilaban, que si no homogeneizaban los impuestos en toda la Unión Europea, todos los países competirían entre sí, y eso produciría, al fin y al cabo, más tarde, a los cuantos años, que todos los impuestos se bajaran. Los impuestos sobre todo a las grandes empresas. Entonces, desde una posición economicista, solo teniendo en cuenta el conflicto de clase, a mí me parece aberrante, evidentemente. Lo que pasa es que las circunstancias no son tan sencillas. O sea, los conflictos de identidad nacional, con los cuales yo no simpatizo, o sea, lo puedo entender, pero no lo justifico. Creo que tienen una base más social, que son construcciones sociales de lo que una nación, etcétera, que son eminentemente políticos, que son problemas reales de conflicto de identidades que se tendrán que resolver por la vía política, y que disfrazan, en última instancia, desde mi opinión, elementos más de fondo, como son los elementos de clase, los elementos puramente económicos, que se suele decir aquello que venía en el manifiesto comunista de que los pobres no tienen patria. Entonces, evidentemente, desde esa perspectiva, pues no puedo estar a favor de que dos territorios capitalistas compitan entre sí por bajar los impuestos y fastidiar tanto a los trabajadores de uno como a los trabajadores de otro, por más que evidentemente unos de los trabajadores de una zona se vean más beneficiados o menos perjudicados que los de otra. Pero desde una perspectiva de clase, pues insisto, me parece mal. Otra cosa es que, como decía, la cuestión no es tan sencilla. De la misma forma, si Cataluña se separase, pues depende de la forma en la que lo hiciera, de quiénes se quedaran. No se pueden hacer predicciones. No se pueden hacer predicciones en economía, menos aún en elementos que no son puramente económicos, que tienen más que ver con la identidad. Es decir, Estados Unidos, para luchar en la guerra mundial, lo que hizo fue emitir bonos patrióticos, y entonces consiguió algo que ninguna teoría económica había conseguido, y era que la gente de su país invirtiera en alguna operación arriesgada como prestarle a su propio Estado, a pesar de que evidentemente conllevaba un riesgo enorme, pero gracias a la identidad nacional, a elementos ideológicos y políticos, consiguió
pues evitar toda la actividad económica que decía que jamás iba a gente a pedirle, a dejarle de prestado a un país en guerra que iba a entrar en guerra contra una superpotencia como Alemania. Entonces, evidentemente las cuestiones económicas van anexas a las políticas y no podemos saber qué pasará técnicamente con Cataluña. Si las empresas de Cataluña se van, pues evidentemente Cataluña se desindustrializa y pueden irse a otra zona del país, a Málaga por ejemplo, y entonces nosotros pues tendremos más trabajo porque al fin y al cabo te contratan a ti, no a la persona andaluza que vive en Cataluña. Entonces al final son elementos que van a depender sobre todo del movimiento del capital, de las grandes empresas catalanas, de qué hagan y cuál sea el sistema fiscal y el sistema jurídico que imponga a Cataluña si se separa, en qué alianzas se enmarque, cuáles son los impuestos que determina la grandes fortunas, cuáles son los impuestos que determinan las sociedades, y va a competir en una situación de igual a igual de Estado con el resto de Estados que queden. Es una cuestión que no se puede predecir. Entonces, lo importante, la deuda. ¿Qué pasa con la deuda realmente? Vamos a ver. Hace un tiempo estuve haciendo con mi hermano, que también es economista, un repaso de todos los datos económicos que hay hoy en día sobre España, sobre deuda privada y pública. Las enseñanzas eran estupendas, porque confirmaban que la tesis de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es un mito. Es un mito. Porque el endeudamiento español como economía es muy importante. Y es un lastre. Pero no es un endeudamiento que corresponda a las familias más pobres, sino fundamentalmente, como decía antes, a las empresas financieras, luego a las no financieras y luego a los hogares. Y cuando corresponden endeudamientos a hogares, ojo al dato, es para que comprarse una vivienda. O sea, el hecho de que haya gente que compre una segunda vivienda o que haya participado en la burbuja inmobiliaria especulando, es un hecho anecdótico según los datos. La mayor parte de las familias que se han endeudado, las más pobres, era para comprar una vivienda. La típica familia que intentaba emanciparse, irse a vivir y se tenía que pillar una hipoteca de 40 o 50 años, porque si no, la alternativa era pagar un alquiler súper caro que a los 20 años de tener alquiler ya le iba a salir mucho más caro que haberse pillado esa hipoteca de 40 años. Es decir, son condiciones especialísimas, muy importantes para saber qué ocurría. Y no es cierto lo que se ha dicho por ahí de que el banco no sea culpable. El banco siempre da préstamos cuando sabe que los va a comprar, cuando lo va a ver devueltos. Es decir, cuando una persona de mi barrio que trabajaba en albañil ganaba 2.500 euros al mes y pedía un préstamo para una casa, él creía que lo iba a devolver. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo en este país, prácticamente los medios de comunicación, decía que esa situación era para siempre. Tanto que el ministro de Economía y de Hacienda, como en ese momento que era Cristóbal Montoro, decía que la burbuja inmobiliaria no existía, que siempre se iba a vivir así. Y si siempre vivía cobrando 3.000 euros al mes, era perfectamente plausible devolver ese préstamo, aunque fueran 40 años. Entonces, esa persona, con poca cultura política, con poca cultura financiera, poca cultura económica, evidentemente no puede ser responsabilizada de su acción. Otra cosa es el banco, que en determinadas circunstancias ha hecho verdaderas estafas, como las preferentes, etc. Entonces, ¿cada uno tiene responsabilidad? Pues sí, hay políticos corruptos, tienen su responsabilidad. Lo que yo voy es al centro de la cuestión para saber cuál es el problema real. Es decir, si ahora metemos en la cárcel a todos los políticos corruptos, pues está estupendo, pero el problema sigue estando ahí. Entonces yo digo, es necesario, pero no es suficiente. Que es la cuestión a la que yo quiero llegar. Para que sea suficiente hace falta ir al fondo del asunto. Y efectivamente, hay un problema de deuda privada, fundamentalmente en los bancos españoles, porque la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria española solo se ha podido sostener gracias a que había empresas constructoras y empresas inmobiliarias que pedían prestado dinero para construir viviendas. ¿A quién se lo pedía prestado? A los bancos españoles. ¿Y los bancos españoles de dónde sacaban el dinero? Pues se los prestaban los bancos alemanes y franceses. Y ese era el círculo. Entonces, en el momento en el que todo eso se cae, con lo que te quedas es con una red de deudas que fundamentalmente afecta al sistema financiero español. En ese sentido, esa es la deuda más peligrosa, la deuda privada, que es la deuda que están rescatando. ¿Cuáles serán las consecuencias? Se ha preguntado, si no se paga esa deuda. Por ejemplo, Bankia, que tiene esa deuda con los bancos alemanes y bancos franceses. Si ahora coge Rajoy y nos sustituye a nosotros, nos pone a Miquel y a mí, imaginaros, y vamos a gestionar Bankia, pues podemos sentar y llamar a todos los acreedores, es decir, a todos aquellos a los que debemos dinero, y les decimos, vosotros no vais a cobrar porque nos habéis prestado, habéis jugado a la burbuja inmobiliaria y habéis perdido, y esta entidad está en quiebra, por lo tanto no os pago, o os pago nada más que el 20%.
¿Qué pasaría? Pues evidentemente esos bancos pueden quebrar, es un efecto dominó y van a ser consecuencias importantes, pero no consecuencias materiales, desde el punto de vista de que el banco, pues una vez se ha desprovisto de las deudas, tú te lo quedas tal cual y lo puedes volver a funcionar cambiándole el nombre, entidad jurídica nueva, etc. Sí que hay consecuencias que voy a vincularlas con la del impago a la deuda pública. Efectivamente, la deuda pública se paga ya en estos presupuestos 40.000 millones de euros, mucho más que lo que se paga al personal público y muchísimo más que lo que se paga a las prestaciones sociales, porque en el 2012 los presupuestos, la carga de intereses de la deuda pública ya era de 28.000 millones de euros y era superior a las prestaciones sociales. Y en menos de un año ya ha pasado a 40.000 millones de euros. Impagable. Es imposible. Y menos con políticas de austeridad. Estamos repitiendo los errores de América Latina en los años 80 y 90, que terminaron con un impago, con una reestructuración de la deuda. ¿Qué hizo Argentina? Citó a todos los acreedores, lo mismo que había dicho yo en el caso de banca privada, citó a todos los acreedores y le dijo: tú vas a cobrar un 20%, tú que eres un fondo de pensión vas a cobrar todo, tú que eres tal, en vez de cobrar en 5 años vas a cobrar en 10, lo reestructuró para aliviar el peso de la carga fiscal, financiera, perdón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de hacer eso? Que se llama auditoría de la deuda pública y reestructuración de la deuda. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que aquellos a los que les has hecho esa jugada, mañana no te van a prestar. Es evidente. Entonces, ¿hay consecuencias de eso? Sí, importantes y muy a tener en cuenta. Que, por ejemplo, si hacemos eso, automáticamente nos salimos del euro. Es decir, es una decisión casi automática, porque ambas cosas están muy vinculadas. Pierdes toda la confianza, pierdes la credibilidad, el corralito, todo eso va junto, que es lo que pasó en Argentina. Entonces hay consecuencias sociales, hay consecuencias económicas, que son importantes y hay que tenerlas presentes para, si se toma esa decisión, plantear las alternativas. Y desde luego hay un elemento muy importante: nuestra economía, esa bicicleta española, ha estado creciendo de forma que importaba más de lo que exportaba. Y aquí no me da tiempo a entrar, porque evidentemente es una cuestión apasionante, pero que es muy larga. Si una economía importa más de lo que exporta, es porque pide prestado dinero fuera. Es balanza comercial deficitaria, como le pasa a España, significa que tiene que haber una cuenta financiera superavitaria. Es una cuestión de contabilidad, para no economistas pues algo confuso, pero en definitiva, si un país importa más de lo que exporta, necesita que alguien le preste dinero, punto. O que imprimas dinero con consecuencias también secundarias en otro lado. Pero necesita ese dinero. Si tú has impagado la deuda y nadie te presta, resulta que no vas a poder importar. Y no vas a poder importar incluso para cuestiones del día a día de tu bicicleta. Entonces, evidentemente tendrás que reformular tu modelo productivo de forma rápida, protegiendo a la gente más desfavorecida. Es decir, es una reconversión absoluta de la economía. Es lo que pasó en América Latina. En los años 80 y 90 suelen ser de 2 a 5 años de sufrimiento duro, pero justo, equitativo. Nada de sufrimiento de solo sufren los más pobres. Suele ser un sufrimiento más moderado, pero importante en cualquier caso, que va acompañado pues con políticas que tengan que ser para mitigar los efectos. Entonces, la cuestión de salida del euro, del impago de la deuda, etcétera, son muy importantes. ¿Se puede impagar la deuda sin provocar ese desastre? Sí, siempre que llegues a acuerdos con los acreedores. Eso lo ha hecho Grecia. Grecia ha hecho ya una reestructuración de la deuda del 70%, porque Grecia lo que decía era: o me disminuís el precio me disminuís la carga de la deuda, o no voy a poder pagar. Porque es lógico, es como si nosotros debiéramos al banco una cantidad extraordinaria y tuviéramos que negociar continuamente con él, incrementando interés, un círculo vicioso, y no podemos pagar. Entonces, Izquierda Unida ya lo lleva en el programa. Izquierda Unida ya lleva en el programa la auditoría de la deuda pública. ¿Qué es decir? Este contrato que yo tengo con el Banco Santander lo considero ilegítimo. ¿Por qué? Pues porque el Banco Santander me ha prestado a mí el dinero que yo le he prestado a él. Yo le presté a él al 1% y él me ha prestado al 5%. Esto es una estafa, por lo tanto, no te voy a pagar nada más que el 1%, o no te voy a pagar nada, o te voy a pagar en 10 años, 15 años. Esa reestructuración se puede hacer, pero nada, ninguna política económica es gratis. Tardaríamos mucho en entrar, en debatir, pero que quede claro eso. Ninguna política es gratis, pero es necesario hacerlo. Porque la alternativa es eso, lo que estábamos diciendo. Cada año pagamos más en intereses de la deuda pública, que significa que de nuestros ingresos cada vez se va más a los bancos alemanes y bancos franceses, de nuestros impuestos. Cada vez que pagamos impuestos, le damos cada vez más parte a los bancos alemanes y bancos franceses. Es una extracción
absolutamente ilegítima consecuencia de una crisis que no hemos generado nosotros. Eso es tan sencillo, por lo tanto, es ilegítimo seguir pagándolo y también es absurdamente irracional pretender que se puede pagar en términos económicos, porque ya hemos entrado en un círculo vicioso por el cual ya el poco dinero que ingresa el Estado cada vez más se lo comen los intereses y menos aquellas herramientas que podrían estimular la economía. Entonces, evidentemente, es un tema que daría para una charla de 3, 4, 5 horas, mucho debate, pero creo que va a ser el debate de los próximos meses y los próximos años. Ya lo ha sido en Grecia, lo va a ser con nosotros, pero, insisto, si a alguien le apetece que estudie la historia económica de América Latina en los 80 y los 90, porque es exactamente lo mismo. Mismos planes de ajuste, las mismas circunstancias, la misma reacción de la gente, que se vayan todos, gobiernos sucediéndose unos a otros, tecnócratas por un tubo, y al final una ruptura radical con las instituciones que te imponían esos planes de ajuste. 2, 3 años de sufrimiento y otra vez la economía relanzada con otras leyes como los nuevos procesos constituyentes latinoamericanos. Es exactamente el mismo proceso. De nosotros dependerá de si nuestro modelo pues va por un tiro o por otro tiro, porque al final Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina son modelos que han hecho lo mismo pero de forma diferente, son modelos distintos, y nosotros, si conseguimos superar eso, pues tendremos que evaluar cuál es nuestro modelo, cuál es el modelo griego, cuál es el modelo portugués, que por cierto sí creo que tenemos que hacer una alianza con ellos, pero ahora mismo parece que primero tenemos que llegar al poder. Quiere decir, Syriza se lo pudo plantear, pero nosotros ahora mismo evidentemente necesitamos alcanzar el poder para plantear esa alianza entre países que tienen las mismas condiciones económicas, que tienen los mismos problemas y que necesitan pues salir adelante.